Cuando el cielo señala 3 días seguidos, no lo hace para entretenerte, lo hace para despertarte, y por eso este mensaje no llega tarde, llega en el instante exacto en que tu interior ya venía sintiendo que algo estaba por cambiar. Los días 29, 30 y 31 no aparecen aquí como una fórmula vacía, sino como una ventana abierta sobre tu camino, una pausa cargada de sentido, una advertencia suave y una invitación a mirar con más atención. Hay momentos en los que la vida no grita pero insiste, y esta insistencia puede estar tocando tu puerta ahora mismo con una delicadeza que solo el alma cansada reconoce. No estás oyendo esto por casualidad, porque incluso tu cansancio ha sido parte del lenguaje con el que Dios viene hablándote. Quédate, porque lo que parece una fecha puede ser una señal, y lo que parece una señal puede ser la forma en que el Señor está reuniendo lo que estaba disperso dentro de ti. Tú has estado sintiendo que algo se mueve sin terminar de mostrarse, como si el aire, antes de una tormenta, trajera también una paz extraña, y esa mezcla no nace de la confusión, sino del umbral. Hay silencios que no vacían, sino que preparan, y hay retrasos que no castigan, sino que acomodan el terreno para que no entres antes de tiempo. Tal vez tú no sabes explicar por qué estos días te tocan tan hondo, pero tu espíritu ya sabe que hay una visita espiritual acercándose a tu historia. Cuando un mensaje insiste en 3 días concretos, no siempre habla del calendario, a veces habla de un proceso que está tomando forma dentro de tu obediencia. Y si te quedas hasta el final, vas a reconocer por qué tu pecho aprieta, por qué tu pensamiento no descansa y por qué tu alma no soporta seguir fingiendo normalidad. Hay una fatiga que no se ve en el rostro, pero pesa en la espalda. Se sienta sobre el pecho y vuelve lenta hasta la respiración más simple. Y quizá tú la conoces desde hace semanas o desde hace años. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, respondes mensajes. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video. Mensajes, preparas café, miras el teléfono y aún así hay una parte de ti que siente que el día ya comenzó cansado antes de que tú dijeras una sola palabra. A veces te descubres mirando una esquina de la habitación, o el techo, o la pantalla apagada, como si esperases que algo allí te explicara por qué la espera se volvió tan larga. No estás débil por sentir eso, estás sensible, y la sensibilidad puede ser el lugar donde Dios afina lo que antes pasaba desapercibido. Hay una diferencia entre estar agotado y estar vaciado por dentro, y tú has aprendido a seguir funcionando aun cuando la emoción te pide un alto. Lo más duro no siempre es el dolor fuerte, sino la repetición del peso, esa rutina silenciosa que va apagando la esperanza sin hacer ruido. También hay una incomodidad que llega cuando todo alrededor sigue igual, mientras dentro de ti ya nada encaja del mismo modo.
Ese roce entre lo que ves y lo que percibes no es una locura, es una señal de que tu interior está despertando. Los días 29, 30 y 31 pueden estar tocando precisamente esa zona donde tu alma ya no acepta seguir dormida. No estás buscando drama, estás buscando sentido, y por eso cada pequeño detalle parece hablarte más de lo normal. Incluso cuando sonríes por fuera, hay una parte de ti que permanece de pie en una habitación interior donde nadie entra. Y allí, en esa habitación callada, Dios no te ha dejado solo ni un instante. Lo que está ocurriendo no es azar. Es una alineación espiritual que puede estar revelando cierre, corrección, retorno y preparación al mismo tiempo, aunque todavía no lo veas completo. Estos días no tienen por qué anunciar una explosión visible, porque a veces el mayor cambio empieza como una orden suave en el fondo del espíritu, como una puerta que deja de resistirse. Tú vas a reconocer que no todo lo que se demoró fue pérdida, porque algunas demoras estaban protegiendo tu corazón de entrar sin la madurez necesaria. También vas a entender que no toda puerta cerrada era rechazo, ya que algunas protecciones se parecen al silencio hasta que el tiempo correcto las vuelve comprensibles. Y vas a notar que el Señor puede usar una fecha para enseñarte ritmo, una pausa para enseñarte dependencia y una espera para devolverte claridad. Hay promesas que no llegan con ruido, pero sí con precisión, y cuando llegan ordenan tu memoria, tu expectativa y hasta la manera en que respiras. Tal vez ahora mismo tú solo percibes un llamado a permanecer atento, pero ese llamado es más profundo de lo que parece. No se trata de adivinar el futuro, sino de leer correctamente la estación espiritual en la que estás. Lo que hoy parece pequeño puede ser la semilla de un giro mucho más grande que tu lógica no consigue medir. Hay una gracia especial en no adelantarse al tiempo, porque adelantarse suele romper lo que Dios estaba uniendo con cuidado, y hay una dignidad nueva en esperar sin apagar la fe, porque esa espera ya no es pasiva, es obediente. Tus ojos pueden estar viendo lo mismo de siempre, pero tu interior está recibiendo otra lectura. Si hoy te sientes en el borde de algo, esa sensación puede ser la forma en que el cielo te prepara para sostener lo que viene. Piensa en una mesa de cocina a media luz, con una taza tibia al lado y el teléfono boca abajo, mientras tú finges revisar algo para no sentir el ruido de tu propio pensamiento. La escena parece simple, pero en ella se junta todo lo que has estado intentando ordenar sin éxito. La prisa, la espera, la noticia que no llega, la respuesta que no se abre y la pregunta que insiste. A veces el cuerpo se sienta en una silla, pero por dentro sigue de pie, listo para reaccionar ante cualquier señal mínima. Entonces, una notificación aparece, una fecha se cruza, un recuerdo vuelve, y el corazón se inclina, como quien oye un llamado conocido desde lejos. Tú no necesitas que todo cambie de golpe para reconocer que algo ya empezó a moverse. El cambio verdadero suele entrar por cosas pequeñas, por la manera en que miras una ventana, por el modo en que sostienes la taza, por el peso con que dejas el teléfono otra vez sobre la mesa. Hay una espiritualidad escondida en esas escenas que otros llaman rutina, porque allí se revela si tu alma sigue corriendo o si por fin aprende a escuchar. Los días 29, 30 y 31 pueden estar marcando justamente esa mesa interior donde ya no quieres seguir comiendo ansiedad. Lo que se repite en tu casa, en tu trabajo o en tu cuarto puede parecer ordinario, pero también puede ser el lugar donde Dios decide hablar con más claridad. Tal vez no suceda con luces ni con voces altas, sino con una certeza que te visita mientras lavas un plato o cierras una ventana. Y cuando esa certeza llega, todo alrededor sigue igual durante un instante, pero tú ya no eres el mismo.
Tú no eres de los que pasan por la vida sin notar los pliegues del espíritu, aunque a veces quisieras serlo para descansar un poco más. La razón por la que esto te toca más fuerte que a otros no es superioridad, sino formación, porque tu sensibilidad está siendo educada para distinguir lo que pesa de lo que guía. Hay personas que pueden escuchar una fecha y olvidarla, pero tú la guardas en el pecho porque tu interior aprende por huellas, no por espectáculo. Eso no te hace extraño, te hace responsable de lo que percibes. También explica por qué te cuesta ignorar ciertas señales, ciertos silencios, ciertas repeticiones que otros llaman coincidencia. Tú no estás imaginando nada para sentirte especial. Estás aprendiendo a reconocer la manera en que Dios va afinando tu discernimiento. Y ese discernimiento no siempre trae comodidad inmediata, porque ver con más claridad también te obliga a soltar ilusiones viejas. Sin embargo, hay una paz extraña en dejar de pelear con lo que ya no encaja. Cuando entiendes que no todas las puertas están abiertas para siempre, dejas de perseguir lo que solo estaba ensayando su salida. A veces te sientes más cansado que la gente alrededor porque llevas dentro preguntas que todavía no tienen testigos. Pero la carga de ver antes no es castigo, es preparación para caminar con menos engaño. Y aún así, el Señor no te deja solo con tu percepción, sino que la acompaña con consuelo. Hay una fuerza que intenta distraerte justo cuando estás a punto de reconocer lo que el cielo viene diciendo. Y esa fuerza no siempre se presenta como maldad abierta. A veces se viste de urgencia, de ruido o de cansancio. De pronto, todo parece pedirte atención, y lo que importa se queda sin espacio porque lo secundario ocupa la mesa completa. Te llaman, te escriben, te empujan, te llenan el día de pequeñas tareas que no son malas, pero que juntas pueden ahogar el hilo fino de la dirección. También aparece la comparación, esa voz que te susurra que otros ya avanzaron, que otros ya entendieron, que otros ya recibieron. Y mientras tanto, tú sigues caminando con una sensación de aplazamiento que quiere convertirse en desánimo. Esa es la estrategia más común. No destruirte de golpe, sino cansarte despacio. Cuando el alma se cansa de esperar, cualquier ruido parece solución. Por eso debes mirar con cuidado lo que te acelera y lo que te vacía. Algunas conversaciones no te nutren, solo te desordenan, y algunos horarios no te bendicen, solo te arrastran fuera de ti. El enemigo de tu claridad no siempre tiene rostro, a veces tiene rutina. Y precisamente por eso, la vigilancia espiritual no se expresa con miedo, sino con sobriedad. Lo que está por nacer en ti necesita espacio, y el espacio se defiende con atención. No todo lo urgente merece tu obediencia. Hay un momento en que ya no puedes seguir negociando con lo que tu interior lleva tiempo señalando, y esa hora puede estar llegando para ti. Has postergado respuestas porque querías estar seguro. Has callado intuiciones porque no querías equivocarte. Has tolerado demasiado porque te parecía más fácil esperar. Pero llega la frontera en la que el alma entiende que seguir posponiendo también es una decisión, y no siempre una buena. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Por eso a veces sientes una firmeza repentina en el pecho, como si algo dentro de ti dijera basta. Esa firmeza no es dureza, es claridad. Cuando aparece, ya no necesitas gritar ni explicar tanto, solo necesitas dejar de tocar lo que ya fue mostrado. El cielo no suele insistir eternamente sobre la misma puerta, porque también forma en ti la capacidad de caminar cuando toca caminar. Hay una belleza sobria en ese instante en que dejas de pedir permiso a la confusión. Lo que antes parecía demasiado grande, ahora empieza a caber dentro de una obediencia sencilla. Y esa obediencia no nace del impulso, sino de la certeza. Tú no estás entrando en una pérdida, estás entrando en una verdad.
El peso en tu pecho se vuelve menos confuso cuando dejas de llamar destino a lo que solo era demora. Algo en ti está siendo reorganizado para que no vuelvas a vivir arrodillado ante el ruido. Y ese movimiento interior prepara el paso hacia una imagen más profunda que ha estado creciendo silenciosamente. Imagina una carta guardada dentro de un sobre cerrado durante mucho tiempo, con los bordes ligeramente doblados por el paso de los días y por la espera de unas manos que todavía no la han abierto. Esa carta no estuvo muerta, estuvo resguardada, y esa diferencia importa más de lo que parece. Hay cosas en ti que se han mantenido ocultas, no porque fueran negadas, sino porque necesitaban protección antes de ser leídas. Tal vez tu corazón se parece a ese sobre, silencioso por fuera pero cargado por dentro, con palabras que todavía no encontraban su momento. Nadie veía el contenido, pero el contenido seguía vivo, intacto, aguardando la hora de ser comprendido. Los aplausos ajenos no habrían ayudado, porque una carta no se descubre por ruido, sino por tiempo. Así también ha ocurrido con ciertas partes de tu historia, cubiertas mientras la vida insistía en empujarte hacia afuera. Lo que el mundo llamaba retraso podía estar siendo custodia. Lo que tú llamabas oscuridad quizás era un resguardo. Y aun cuando te sentiste archivado, olvidado o puesto a un lado, Dios seguía manteniendo tu nombre dentro de su cuidado. La carta no cambió de contenido mientras esperaba, y tú tampoco perdiste tu esencia mientras la vida te hacía esperar. La verdadera pregunta nunca fue si valías, sino cuándo sería abierto lo que ya estaba escrito. Y esa pregunta empieza a responderse de forma suave, como papel que al fin recibe luz. Desde muy temprano aprendiste a guardar partes de ti para que no fueran maltratadas, y eso explica por qué a veces hablas poco de lo que más te importa. Hay heridas antiguas que enseñaron a cerrar, a doblar, a esconder, y no siempre eso fue cobardía. Muchas veces fue protección. El problema es que lo que protege por un tiempo, si se vuelve costumbre, termina confundiendo cuidado con encierro. Tal vez por eso te acostumbraste a vivir con una parte cerrada, como si abrirse fuera peligroso. Pero una carta cerrada demasiado tiempo también aprende el peso del silencio. En tu historia hubo estaciones en las que nadie vio la profundidad de lo que sostenías, y tú mismo llegaste a pensar que era mejor así. Sin embargo, el cierre no era tu identidad, era una etapa. Dios no escondió tu vida para negártela, sino para preservarla del mal momento. Y aunque a veces sentiste que tu interior estaba sellado, en realidad estaba siendo guardado. El tiempo no borra el contenido verdadero, solo prepara al lector correcto. Lo que en ti parecía inaccesible puede estar recobrando aire ahora. Esa respiración nueva no viene del azar, viene de un proceso de gracia paciente. Y cuando una vida que estuvo contenida empieza a reconocer su propio respiro, ya no se comporta igual. Lo que intentó mantenerte sellado no siempre fue una persona. A veces fue el miedo, a veces la costumbre, a veces la voz que te decía que abrirte solo traería más confusión. También hubo entornos donde tu silencio fue premiado y tu verdad resultó incómoda, así que aprendiste a doblarte para no romperte del todo. El sobre de tu interior fue tocado muchas veces, pero no siempre por manos que supieran respetar lo que llevaba dentro. Por eso ahora te resulta tan difícil confiar en el momento justo, porque una parte de ti todavía recuerda el costo de haberse expuesto demasiado pronto. Pero el hecho de que algo haya sido maltratado antes no significa que deba permanecer cerrado para siempre. Una carta guardada durante años también puede revelar que nada valioso se perdió.
En la espera, ciertas palabras quedaron intactas, ciertas promesas quedaron intactas, ciertas convicciones quedaron intactas. Eso que parecía inmóvil estaba acumulando peso espiritual, y aunque hubo intentos de interrumpir tu proceso, no pudieron borrar lo que estaba escrito con verdad. La presión no logró vaciarte, solo te hizo más consciente de lo que necesitaba ser protegido. Ahora esa presión pierde fuerza porque la temporada está cambiando. Lo que se cerró para sobrevivir puede comenzar a abrirse para vivir. Y ese primer movimiento de apertura es el comienzo de una lectura nueva. La carta no se abre con violencia, se abre cuando la luz cae sobre ella y el tiempo deja de resistirse. Así está ocurriendo contigo, aunque todavía no se note por completo desde afuera. Algo en tu interior empezó a respirar más hondo, como si el sello aflojara apenas lo suficiente para dejar entrar aire. Esa respiración nueva trae memoria, pero también trae orden. De pronto empiezas a recordar con menos dolor, a mirar con menos miedo, a sentir con menos confusión. No es que todo esté resuelto, es que ya no todo está detenido. El sobre sigue siendo el mismo, pero ahora la intención de abrirlo ya no produce pánico, produce reverencia. Hay una dignidad en reconocer que lo que fue cubierto no era basura, era contenido. La vida a veces trata como desperdicio lo que en realidad es semilla bajo resguardo. Y cuando esa semilla empieza a moverse, el corazón lo percibe antes que los ojos. Tú has pasado demasiado tiempo creyendo que debías forzar la apertura, cuando en verdad necesitabas el momento correcto. Ahora, la apertura se parece menos a una lucha y más a un permiso. Si algo de esto está resonando en ti, escribe en los comentarios 333 y vuelve a mí. Porque ese número marca un umbral de confirmación. No lo escribes para convencer a nadie. Lo escribes para reconocer lo que ya fue tocado en tu interior. Y después de ese reconocimiento, el hilo continúa hacia una forma más profunda de regreso. El conflicto no está solo afuera, porque a veces lo más intenso ocurre dentro de la forma en que interpretas lo que te pasa. Tu mente quiere explicarlo todo. Tu cuerpo reacciona a lo que no entiende y tu espíritu, en cambio, percibe antes que ambos que algo nuevo está llamando. Por eso, una misma situación puede parecer amenaza durante la noche y claridad al amanecer. No siempre es fácil distinguir la ansiedad del discernimiento, pero hay una diferencia en la raíz. La ansiedad se encierra, el discernimiento abre. Cuando la inquietud viene del miedo, te encoge. Cuando viene de Dios, aunque al principio te tiemble el pecho, termina ordenándote. Tú has sentido esa tensión al mirar un mensaje no respondido, una decisión pendiente, una conversación postergada. El cuerpo se acelera, la mente inventa escenarios y el espíritu apenas susurra que permanezcas quieto un poco más. Esa quietud no es pasividad, es escucha. Y en esa escucha empieza a cambiar la calidad de tu respuesta. Ya no reaccionas igual a todo, ya no aceptas la confusión como si fuera destino. Algo en ti está aprendiendo a no negociar con la prisa. La calma verdadera no siempre llega porque todo se resolvió, sino porque tú dejaste de pelear con la voz correcta. La carta interior sigue ahí, pero ahora sabes que no necesitas arrancarla antes de tiempo. También hay entornos que drenan lo que Dios está tratando de restaurar en ti, y no porque todo en ellos sea malo, sino porque no siempre acompañan el movimiento que tu alma está tomando. Hay personas que te quieren, pero no saben sostener tu proceso. Hay conversaciones que parecen normales, pero te dejan más lejos de tu paz. Hay lugares donde tu interior se encoge sin que puedas explicar por qué. Eso no significa sospechar de todo, ni levantar muros innecesarios. Significa aprender discernimiento sin paranoia. Tú estás siendo llamado a notar qué habitaciones expanden tu respiración y cuáles la reducen. Una mirada, un comentario,
Una presión sutil puede volver a colocar el sobre en la oscuridad si no prestas atención. Y sin embargo, Dios no te conduce a una vida aislada, sino a una vida alineada. A veces la separación no es castigo, es higiene espiritual. Lo que antes tolerabas por costumbre, ahora te resulta extraño. Y esa extrañeza es una forma de protección. No toda compañía suma al mismo proceso. No toda cercanía merece permanencia. El cambio de estación también trae cambios en los límites. Y cuando aprendes a honrar esos límites, la paz deja de ser una visita breve y empieza a parecer hogar. Hay una manera en que la oposición trabaja. No siempre te confronta, muchas veces te cansa. Te deja pequeños pendientes, te enreda en excusas, te llena la agenda, te hace posponer lo que más importa y al mismo tiempo te convence de que todavía no es el momento. Así el día se va, la semana se va y la carta sigue cerrada, aunque tu espíritu ya pidió luz. Tú conoces esa sensación de terminar la jornada con la impresión de no haber tocado nada verdadero. También conoces el peso de una conversación que debía darse y nunca se dio, o de una decisión que seguía esperando tu valentía. La resistencia no necesita imponerse con violencia si logra llenarte de distracciones. Por eso, tu cuidado ahora debe ser simple y firme. No permitas que lo secundario haga de guardia en la puerta de lo esencial. Si algo te roba la claridad con demasiada frecuencia, préstale menos trono. Si algo te mantiene girando sin avanzar, obsérvalo con honestidad. La carta no necesita más ruido, necesita presencia, y la presencia es una forma de reverencia. Tú no estás atrasado, estás aprendiendo a no entregar tu atención a cada voz que pasa. Esa es una victoria que se construye en lo invisible y prepara el terreno para el siguiente paso. Y llega el instante en que ya no discutes tanto con el cansancio, sino que entiendes qué parte de ti está cansada de verdad. No es solo el cuerpo, es el alma la que dejó de aceptar vivir dispersa. Entonces aparece una firmeza nueva, callada, casi humilde, que te hace mirar de frente lo que antes evitabas. Ya no necesitas seguir abriendo el sobre y cerrándolo una y otra vez como quien teme la luz. Algo en ti ha entendido que la espera no era desperdicio. Esa comprensión no siempre viene con emoción intensa. A veces llega como una serenidad sobria que te deja saber que ya no puedes volver atrás del todo. Tu espíritu está terminando de nombrar lo que tu mente había maquillado, y cuando el nombre correcto aparece, la carga cambia de forma. Lo que parecía solo confusión empieza a parecer instrucción. Lo que parecía solo demora empieza a parecer preparación. La carta que estuvo cerrada empieza a ser tratada con el respeto que siempre mereció. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, dejas de pedir permiso para reconocerlo. Esa decisión interior es un umbral, y detrás de ese umbral, la historia comienza a respirar distinto. La carta no se quedó estancada por falta de valor, sino por una sabiduría que tuvo que aprender a esperar la luz correcta. Y así también tú has ido cargando una verdad que no se negó, solo se cuidó. Hay cosas en tu vida que se formaron en secreto, no para ser escondidas para siempre, sino para no ser rotas por manos apresuradas. Por eso ahora, el recuerdo de lo vivido no te debe conducir a la vergüenza, sino al reconocimiento. Todo lo que fue cubierto tenía una intención de preservación. Todo lo que fue lento tenía una razón que ahora empieza a mostrarse. Y lo que parecía una pausa larga está revelando una arquitectura más precisa de la que tú habías imaginado. La vida espiritual no siempre avanza en línea recta. A veces dobla, resguarda, guarda y vuelve a abrir. Tú has sido paciente en algunas áreas y rebelde en otras, pero aún allí Dios ha seguido trabajando. No se perdió el contenido de tu historia, no se evaporó tu llamado, no se borró tu sensibilidad.
La carta sigue siendo tuya, y en ella permanece lo que fue puesto con amor y propósito. Lo que viene ahora no es la fabricación de una identidad nueva, sino la recuperación de una verdad que ya estaba allí. Y esa recuperación tiene un sonido suave, parecido al papel cuando por fin deja de estar tenso. Durante mucho tiempo aprendiste a leer el mundo desde la cautela, y esa cautela no nació de la nada. Nació de haber visto lo que pasa cuando una verdad se expone antes de tiempo, o cuando un corazón se abre donde no debe. Por eso, no te apresures a llamar frialdad a tu prudencia. En ti hay una memoria de protección que merece ser tratada con ternura. Pero también hay una invitación a no vivir para siempre a la defensiva. La carta no fue hecha para quedarse encerrada en sí misma. Dios no te llamó a la clausura permanente, te llamó al momento exacto de apertura. Por eso te encuentras ahora entre dos sensibilidades, una que quiere seguir asegurándolo todo y otra que ya percibe que el tiempo de guardar por guardar llegó a su límite. Ese tira y afloja puede cansarte, pero también está refinando tu obediencia. Cada vez que eliges la verdad por encima de la costumbre, el sobre se afloja un poco más. Cada vez que eliges la paz sobre la sospecha, la luz entra un poco más. Nada de eso ocurre de forma brusca, y aún así ocurre. El proceso no necesita espectáculo para ser real. Necesita rendición. Y la rendición, cuando es sana, no destruye tu dignidad, la devuelve. La oposición entendió durante años que si lograba mantenerte mirando la costura, nunca mirarías el contenido. Por eso insistió tanto en detalles, en hábitos, en saturaciones, en pequeñas prisas que te alejaban de la verdadera lectura. También sabía que si te convencía de que ya era demasiado tarde, tú mismo dejarías intacta la puerta de tu propia historia. Pero la tardanza no puede gobernar para siempre una vida que fue sostenida por propósito. Hay un punto en que el alma se da cuenta de que el reloj no es el dueño del llamado, y cuando eso ocurre, la voz de la demora pierde autoridad. Tú puedes haber pasado temporadas enteras creyendo que la apertura llegó tarde, cuando en realidad llegó cuando tu interior podía sostenerla. Ese matiz lo cambia todo. Ya no miras tu historia como un error que se corrigió, sino como un cuidado que te acompañó. Y esa reinterpretación sana mucho, porque el corazón se calma cuando deja de castigarse por no haber vivido antes lo que aún no estaba listo. A veces la batalla más dura es abandonar el juicio sobre tu propio proceso. Pero en ese abandono aparece un respiro limpio, como ventana recién abierta después de lluvia. Ese respiro anuncia que ya no estás solo frente al sobre cerrado. Hay algo en este momento que te pide nombrar con humildad la gracia de haber llegado hasta aquí, porque no todos habrían soportado la tensión de cargar tanto tiempo con una verdad contenida. Tú seguiste de pie cuando la sensación era de aplastamiento. Seguiste orando cuando la respuesta parecía silenciosa. Seguiste mirando hacia adentro cuando todo invitaba a distraerte. Y ese seguir no fue pequeño. La carta dentro de ti no se perdió. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada.
Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video.